Ok, pues bueno, mientras van llegando más personas, más asistentes, les voy dando la bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Valentina Romero y soy productora de Casa La Soledad. Les agradezco por estar en nuestro segundo ciclo o segundo semestre de proyecciones del Cine Club en línea de Casa La Soledad. Y pues eso, les voy contando un poco sobre nuestra casa, quizá quienes no la conocen, pero para las nuevas personas que nos acompañan, les digo que somos como un centro cultural independiente en donde trabajamos en un espacio íntimo de diferentes actores y personas emprendedoras de los sectores creativo, social, de bienestar y cultural. Y pues estamos ubicados en el Parkway por Teusaquillo, por acá en Bogotá. Y nada, como que a raíz de la cuarentena que pues ya está levantada, con nuestro cineclub que cumple más de un año, buscamos continuar con la iniciativa de sala alterna a partir de la visualización y de contenido y aprovechar la manifestación artística del cine como un lugar de encuentro social. Con esto queremos brindar herramientas necesarias de la participación y permitirle a ustedes, nuestros asistentes, convertirse cada vez más en emisores de los propios discursos que se empiezan a manejar en estos ciclos, ¿no? Por lo tanto, también que hemos querido propiciar el desarrollo de las posiciones críticas y reflexivas frente a la realidad actual por medio del diálogo de las historias que estamos compartiendo y dándonos otras herramientas para descubrir e interpretar el mundo a través del cine, que pues es un arte maravilloso. A diferencia quizá de otras salas alternas, nuestro propósito es aprovechar los contenidos creativos como elementos transformadores de realidades a partir de los encuentros sociales. Por eso el diálogo que se gesta en estos espacios son tan importantes para Casa La Soledad. Pues bueno, les voy entrando como ya en materia al mes de septiembre. Este mes pudieron ver algunas personas que programamos películas y proyectos interculturales relacionados con la memoria social de las mujeres indígenas alrededor del mundo. El ciclo lo llamamos Mujeres Originarias, el cual traemos gracias a la alianza realizada con Agenda Propia. Ellos son una iniciativa de co-creación periodística especializada en pueblos indígenas y grupos minoritarios. Tenemos el gusto de presentarles este mes 5 propuestas audiovisuales y empezamos con la película del día de hoy, Ushuaia, la luna y el trueno, dirigida por Rafael Mojica y producida por Pablo Mora. Les cuento que este documental pues tiene un recorrido bastante orgánico dentro de los desarrollos, las becas para el desarrollo. Fue ganadora de beca para el desarrollo de proyectos de series documentales para televisión diseñadas por grupos étnicos del Ministerio de Cultura en el 2012. También el documental fue ganador en 2 ocasiones del estímulo para la producción de documentales unitarios de televisión étnica del Ministerio de Cultura y la ANTV. Y la primera parte de la película ganó el premio a Mejor Documental en el Festival Alucine en Toronto, Canadá. Algunos quizá pudimos tener el gusto de ver antes este documental también en la selección oficial, la muestra indígena del Festival Internacional de Cine de Cartagena, FICSI, en el 2019. Y pues hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de sus realizadores, Rafael Mojica y Pablo Mora. Les voy presentando un poquito antes de empezar a hablar de la peli en sí. Rafael es nacido en territorio cancuamo y creció en un ambiente campesino, pero siempre conservando las costumbres huihuas inculcadas por sus padres. Él fue desplazado de su hogar en el 2002 por efecto del conflicto armado entre el ELN y la AUC y se vincula como camarógrafo al colectivo de realizadores indígenas Shigoneshi en Santa Marta. Es fundador y director del colectivo Boncuaneyumu y ha participado en proyectos de realización audiovisual, siempre reafirmando la autonomía del pueblo Wiwa. Por su parte, Pablo es antropólogo y maestro en antropología, investigador de medios de comunicación, cine indígena, identidad, memoria, arte y conflicto. Es escritor y docente de cine de lo real y antropología visual en distintas universidades de Colombia, realizador, director y productor de series y documentales para radio y televisión. Entre ellos encontramos Crónica de un baile de muñeco del 2003, Sei Arimaku o La otra oscuridad del 2011 y El buen vivir en el 2020, pues nuestro año.
También es asesor de colectivos de comunicación audiovisual comunitarios e indígenas. Fue director durante 4 años de la Muestra Internacional Documental de Bogotá, MITBO, y es fundador e impulsor de diferentes, de la muestra de cine y video indígena de Colombia, Daupará. Actualmente él es asesor del colectivo Wiwa de comunicaciones Buncuaneyemu y del colectivo Aruaco Yosokwi de la Sierra Nevada en Santa Marta. También es delegado de la Confederación Indígena Tairona en la Comisión Nacional de Comunicación Indígena, CONCIP. Y pues entre los libros de temática indígena que pues ha publicado se destacan Poéticas de la Resistencia, de Idartes en el 2015, y Máquinas de la Visión y Espíritu de Indios del 2019. Hizo parte del equipo de consolidación y redacción final del documento de la política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas. Y pues nada, con todo este recorrido, experiencia y pasión, desde Casa La Soledad nos sentimos muy honradas y agradecidas por decidir programar tan hermosa historia en nuestro espacio y sobre todo por permitirnos escucharles el día de hoy. Rafael, Pablo, en serio muchas gracias y bienvenidos. No, gracias. Gracias por la invitación a Casa La Soledad, a ti, Valentina, por esa gran invitación. Y pues como lo mencionaste, pues mi nombre es Rafael Mojica, en lengua o en mi idioma, Shemaku Mojica. Hacemos parte del colectivo Buncuaneyuma, el cual lo integramos 5 personas actualmente. Dentro del colectivo pues hay una chica también que ingresa el año pasado, después de tanto tiempo que éramos solamente varones, pero ya ahorita con el acompañamiento de una chica pues se hizo necesario porque realmente acá el tema que se trata más es el rol de las mujeres, de las sabias. Entonces, qué bonito que al frente de un público sea una mujer la que hable y no uno como hombre, pero en este caso, pues, desde la creación, desde Buncuaneyuman, desde el 2011, pues siempre hemos estado al frente y darle como digamos que como ese poder de la imagen de la mujer hacia afuera, ante la sociedad, que conozcan como el rol de ellas, pero asimismo como tenerla a ellas como en primer lugar, ser ellas como la protagonista de todas estas historias y de toda la trayectoria que llevamos, y no ser nosotros como realizador que nos tomemos como el rol o el protagonismo ni nada por el estilo. Pero yo creo que en este sentido pues hemos logrado como poner a la mujer en el primer lugar o en la pantalla. Y eso ha sido algo muy bonito, el compartir como ese mensaje, esa cosmovisión de la mujer wiwa y en todo su conocimiento, como siempre lo hemos dicho, pues la mujer cumple un papel muy fundamental de nuestra sociedad y yo creo que en cualquier sociedad la mujer, sin la mujer pues no habría vida. Entonces también es como a través desde nuestro conocimiento de la cosmovisión wiwa también se da a conocer cierto mensaje a la sociedad y cómo la sociedad también toma este mensaje y bueno, también sirva para no solamente mirar, sino como una reflexión que lleve a la sociedad no indígena a reflexionar sobre el mensaje que ellas dan. Entonces, pues nada, muy contento en este sentido por esa invitación también y compartir acá. Pues ya más adelante pues estaremos respondiendo a cualquier inquietud, pregunta que tengan relacionado a Ushui, la luna y el trueno para seguir hablando más del tema. Súper. Bueno, sí, les recuerdo como para las personas nuevas, nosotros al finalizar el diálogo entre Rafael, Pablo y yo, que vamos a tener en este momento, pueden ir haciendo sus preguntas por el chat de la reunión
y pues al finalizar las vamos leyendo. Les recuerdo que pueden realizar sus donaciones al colectivo Wiwa de Comunicaciones Buncuaneyumun en la cuenta que se les envió por medio de correo electrónico desde Eventbrite. Y pues nada, me gustaría empezar reconociendo el documental, ya pues hablar propiamente de la historia, y quisiera verla no solo como una historia sobre los saberes de la mujer saga en el pueblo Wiwa a través de esta visibilización del daño que, como nos nombran en el mismo documental, los hermanos menores le hemos causado a la naturaleza, sino que en sí el mismo documental narra el reto del colectivo por tomarse las cámaras, la grabadora, y pues esto es un acto de mucha valentía, es un ensayo audiovisual, pero aparte el hacer el documental se convierte en una nueva forma del género de cine de no ficción, ¿no? De este género de documental participativo. Acá el quehacer cinematográfico toma la misma importancia que el contenido, y con base a esto me gustaría que nos contaran, Rafael y Pablo, un poco sobre este reto. En un inicio, cómo fue, cómo se fue transformando y qué fue lo más complicado. Si bien en el docu vemos algunos inconvenientes en el mismo campo de acción, me imagino que hubo otros momentos por ser una apuesta tan arriesgada. ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo les fue? Bueno, al comienzo nosotros arrancamos en el colectivo Gigoneshi en el 2008, 2009, hasta el 2010, 2011 más o menos. Pero fue un reto muy grande porque cuando iniciamos en las comunidades no, sí se conocían este dispositivo, pero siempre todos los trabajos fueron realizados por personas ajenas a la comunidad. Por lo tanto, eran trabajos que no sabían dónde iban a parar ni cuál era el fin de la película que se realizara en X comunidad en la sierra. Cuando nosotros llegamos con las cámaras y todo a las comunidades, era algo muy contradictorio para ellos porque decían, pues siempre nos veían como con lo mismo, ¿no? Si aquellas personas que llegaron anteriormente grababan y se iban y nunca dieron razón cuál era la finalidad de la película, entonces, pues ellos creían que nosotros también veníamos como con ese fin. Entonces, claro, en ciertas comunidades fue difícil grabar hasta esperar, después de una consulta, de una reunión, durar varios días esperando hasta que nos dieran el sí. Pero en ese, en ese trayecto fuimos avanzando porque la idea era como buscar que las personas entendieran que nosotros no íbamos con ese fin, sino era de visibilizar y ser nosotros mismos los que nos representáramos hacia afuera y fueran los mamos, las sabias, quienes dieran su mensaje sin tergiversar el mensaje, sino ser ellas mismas, ni tampoco nosotros como realizador o como director tomarnos como el protagonismo, sino ser ellas mismas con sus palabras, que fuera traducido y fuera subtitulado al español, porque queríamos que su mensaje, su voz, su imagen fuera escuchado por la sociedad. Entonces, digamos que este reto, pues lo logramos ya con el primer trabajo que hacemos, que es Palabras Mayores, que se realiza en el 2009, una serie que se hizo para un canal regional que es Telecaribe. Con este trabajo, pues nos damos a conocer y es el que nos abre como las puertas hacia afuera también, pero hacia adentro también, porque con ese trabajo también nos dimos a conocer y la gente, las autoridades, todos empezaron a ver que lo que decíamos era cierto y que, bueno, ellos también querían contar más historia para que sus palabras fueran escuchadas. Digamos que en Gigoneshi, pues hubieron como, esos trabajos que hicimos eran como un poco a veces de demanda, de mostrar como el impacto ambiental que se estaba sufriendo en ese momento por el conflicto armado, por la misma multinacional. Entonces, pues claro, sirvió de mucho cuando nosotros hacemos Palabras Mayores. No sé, Pablo. Bueno, no, pues para seguir con el hilo de la historia, sí, Palabras Mayores fue el primer ejercicio, digamos, ambicioso de posicionar los mensajes de los pueblos indígenas de la sierra en la televisión colombiana. Fueron mensajes muy cortos, cada capítulo era de 7 minutos.
Pero también la serie que se llamó Palabras Mayores recibió muchas críticas de gente que de golpe desconoce un poco el contexto cultural de los pueblos indígenas en ese territorio. Y la crítica fundamental provenía de sectores de opinión que decían por qué tienen que hablar siempre los mamos hombres, como si no existieran pues las mujeres, ¿no? Como si hubiera una especie como de rechazar, digamos, la presencia de la mujer en las producciones de Gigoneshi. Esa crítica pues tiene en parte algo de razón, pero tiene que ver también con la decisión del enfoque, digamos, de las producciones de Gigoneshi, que era posicionar el mensaje de los mamos. Pero cuando Rafael decide crear su propio colectivo de comunicaciones, Gigoneshi habría que decir que era un grupo interétnico. Allí aparecían cogis, huivas y arhuacos en labores de dirección, en labores de camarografía, de sonido, de guión, etc. Después entonces Rafael decide plantearse un ejercicio más autónomo por el pueblo huiva y funda el colectivo de comunicaciones Buncuaneyuman. Y ahí empieza, digamos, la nueva vertiente de producciones audiovisuales que le dan un mayor relieve al tema de la mujer, ¿no? Y en particular al tema de las sagas. Yo creo que hay un hecho aquí también que vale la pena destacar, y es que la sola escogencia de esas protagonistas y de esos contenidos también sirvió para transformar en algo el papel un poco pasivo que tenían las mujeres en las comunidades, golpeadas por el conflicto armado, golpeadas por las aculturaciones de los misioneros, en fin, toda esta carga colonial y digamos, de atentados a la integridad cultural de los pueblos. Entonces, el papel de la mujer pues había perdido cierta importancia. En la película lo que hace también es ayudar, y eso vale la pena resaltarlo, ¿no? La película no es solamente un reflejo, una representación del mundo de las sagas, sino que también transforma el papel de las sagas empoderándolas más, ¿no? De acuerdo. Y de hecho eso genera el conflicto, uno de los conflictos cruciales de la película, narrativamente, ¿no? Y es la prohibición a penetrar al espacio sagrado de las mujeres por camarógrafos hombres, ¿no? Y por realizadores hombres, ¿no? Y se aprovecha ese conflicto justamente para contar lo que tú insinuabas, Valentina, de que el documental también es reflexivo sobre el propio dispositivo cinematográfico, ¿no? Y los propios realizadores son protagonistas, ¿no? Sí, justamente a mí me parece muy poderosa la parte en que el mamo les dice que antes el cine no servía, pero ahora sirve para mostrar el daño del hombre hacia la tierra y que este proceso no es para venderlo, sino para preservar la memoria de la comunidad. Esta parte de la comunidad y de la memoria me parece muy importante porque pues se menciona como para que dentro de 100 años sus hijos sepan y conserven las tradiciones, ¿no? ¿Cómo ven este poder del cine para preservar los saberes y las tradiciones? ¿Creen que a partir, no sé, antes de la creación de las cámaras cinematográficas veíamos pues en sí la literatura como esta preservación de la historia, de las memorias, las tradiciones, pero a medida que van evolucionando quizás las tecnologías encontramos otros medios para contar nuestras propias historias, pero más allá para que las personas en un futuro sepan que existimos y que pues hacíamos estas cosas o nos comportábamos de esta manera o sí, como que dan cuenta de la actualidad nuestra, pero pues vista en un futuro. ¿Cómo ven este poder del cine para la preservación de la memoria y sobre todo de la memoria social para las mujeres en la comunidad Wiwa? ¿Qué dices tú, Rafa? Bueno, digamos que, bueno, aquí cabe resaltar algo también que es muy importante, el tema de la memoria. Digamos que el colectivo Buncuaneyuman es creado con
con ese objetivo, ¿sí? El colectivo también es creado por petición de los mamos y el aval de ellos, claro. Entonces, con esto no buscamos que las personas, digamos, porque siempre hay personas que nos preguntan, pero es que ustedes no creen que están mostrando mucho, que están mostrando más allá de lo que no deben mostrar. No, nosotros no creemos esto. Digamos que buscamos con esto, de que esto sirva para la memoria, porque muchos mamos también han dicho, bueno, si hubiera habido estos dispositivos, tal vez nosotros conociéramos hoy nuestros abuelos, nuestras abuelas, las mayores, los mayores de aquel tiempo que se habla y solamente queda como en el recuerdo, se habla, pero uno nunca sabe quiénes fueron. No hay ni una fotografía, digamos, como en las historias de acá afuera, pues que siempre hay una fotografía, no sé, de Cristóbal Colón o X personajes importantes que han existido en la vida. En nosotros no ha habido eso. Entonces, ellos se preocuparon en eso y siempre pedían, bueno, pero si hay unas herramientas, ¿por qué nosotros no utilizamos esa herramienta para empezar a guardar como esa memoria? Pero también es mostrarle al hermano menor las situaciones que vivimos y por cómo estamos y cómo concebimos nosotros el mundo, la naturaleza, y de esa manera ellos también puedan aprender y puedan también apoyarnos. Entonces es más como siempre hemos utilizado como este dispositivo es a esto. En nuestra cultura pues no hay nada escrito. Todas las historias son, la conservamos y se va transmitiendo, ¿cómo se dice? A partir de la palabra, de la Sí, narración. sí, exactamente. Entonces, tampoco, bueno, hemos sido claros que tampoco es esto, digamos que el colectivo está como que, bueno, ya yo no voy donde el mamo, sino voy al colectivo y encuentro información. No, siempre el mamo es el libro, el mamo es como el Google, que uno llega y necesita esa información, siempre va a ser así, pero claro, buscamos que haya como un banco de memoria, de ir guardando como esa memoria, porque no sabemos qué pueda pasar con el tiempo a futuro. Entonces digamos que esta es como la parte de la memoria. Y si nosotros vemos en el trayecto de todo esto, en nuestra comunidad, cuando pasó lo del rayo en el 2014, mueren sí 11 personas de nuestra comunidad, autoridades, líderes, y algunos de ellos fue protagonista de los documentales que hicimos. Entonces también es, mira, cómo va quedando como esa memoria, esa persona hoy no están con nosotros, pero están su mensaje, están su palabra, porque uno de los chicos que muere es hijo del mamo y él lo entrevistamos en palabras mayores y cuenta cómo se prepara un mamo o un aprendiz de mamo. Entonces va quedando como ese recuerdo o esa memoria que no se desaparece del todo, queda una imagen y que, bueno, va a ser recordado a futuro para la juventud, para sus hijos, sus nietos, qué sé yo. Entonces, bueno, esto sería como a lo que preguntas. No sé si Pablo me puedes... Sí, no, eso es una pregunta muy compleja. Yo a veces soy pesimista y a veces soy optimista. Yo no creo a veces que el registro cinematográfico pues sea capaz, digamos, de cumplir el papel de la memoria cultural, ¿no? La memoria pasa por otros lugares. Justamente lo decía Rafael, el mamo con sus saberes es el que contiene, digamos, es el depositario, digamos, de estas tradiciones, ¿no? Por más registros que tengamos cinematográficos o en audio o fotográficos, esa memoria no va a ser posible activarla, digámoslo así, ¿no? Podrá quedar como una evocación, en efecto, como un recuerdo borroso, ¿no? Pero la memoria pasa por otros lados. En el Amazonas pasa así, digamos, el tema chamánico no pasa por más registros cinematográficos que haya y mejores películas, y la comprensión de la cultura, la transmisión de la cultura va por esos escenarios que son el de la transmisión oral, el de los rituales, el de la educación propia.
y difícilmente la imagen técnica podrá dar cuenta de todas esas dimensiones complejas, ¿no? Visibles e invisibles de la cultura, ¿no? Pero sin duda cumplen un papel importante. Creo que cumplen más el papel más que el registro de la historia, es el registro de la mirada de la historia en un momento determinado, ¿sí? Es cómo miraron los realizadores, vistos a 100 años después, cuando vean las películas de Rafael, dirán, así miró Rafael la historia o así, así creyó que era la consignación de la memoria incompleta de la cultura, ¿no? Pero nunca pensar que la reemplaza, ¿no? Ok, de acuerdo. Pues bueno, ya pasando más a propiamente la historia que vemos en el documental, quisiera entender un poco mejor la relación del canto con la comunicación. La ABU dice que el canto está tratando de fortalecerse más y que si las mujeres hagan no aprenden a cantar, no se puede comunicar. Pero más que la comunicación espiritual, que pues es bastante personal, también mencionan una comunicación en el terreno físico que me parece muy curiosa y poderosa. Esa aseveración guarda mucha sabiduría en ella. No sé si puedan extendernos un poco más esta parte que pues de pronto más adelante en el documental la pareja de Teresa, si no estoy mal, la Sí. muchacha, sí, de Teresa, también lo menciona más adelante en la playa, pero este asunto del el canto como momento en el que se comunica, pero no solo en este terreno físico, sino en el espiritual. ¿Cómo es esta relación? Si pudiese Rafael quizá ahondar más en este tema. Sí, claro. Para el pueblo Wiwa, la música está en todas las facetas de la vida, ¿verdad? La música está cuando nacemos, eh, digamos, en el matrimonio, en la mortoria. O sea, en todo tiempo está. La música es un medio de comunicación, es un lenguaje de comunicación con lo espiritual y con lo terrenal. Sin la música, digamos que si uno no aprende, como bien dice la saga, es como el mudo que no puede comunicarse con la otra persona porque es difícil de entenderse. Entonces, la música nuestra además no es algo folclórica que se cambia la letra, que alguien llegue y compone una música cuando quiere. No, la música nos fue dejado por nuestros ancestros, por nuestros padres espirituales y aún lo seguimos conservando con un orden que se tiene. Por eso cuando se inicia, digamos, una danza, termina a las 5 o 6 de la mañana, tiene un orden, tampoco se puede cantar la música que la persona quiere, sino pues de acuerdo al orden que se le enseña o el que aprende o el que tiene el conocimiento de la música, así mismo la lleva. Esta es la música, ¿no? Sin la música creo que tendríamos una gran debilidad porque hay cosas que se realizan por medio de la música y sin la música no es escuchado. Hay ofrendas que se realizan a los espíritus, a los ancestros, que se debe realizar a través de la música. Al igual, digamos que alguna sanación debe realizarse también a través de la música. Entonces, sin la música, claro, no podríamos comunicarnos ni tampoco podríamos hacer ese tipo de trabajos espirituales que se realizan. Entonces, sí, como digo, la música está en todo tiempo y, y la conservamos tal cual como nos las dejaron. Hoy nadie puede decir, bueno, yo me compuse una música, no. Todo aprendemos en el orden que se nos dejó y así sucesivamente, ¿no? Sobre todo las mujeres, las que se preparan como saga, los mamos, ellos tienen que tener mucho conocimiento en el tema de la música. Entonces, ¿qué buscamos? Que con esto buscamos que cada día se fortalezca más la música y a través de esto, pues digamos que estos trabajos también han servido como para, así como hay comunidades fortalecidas en la Sierra Nevada, en la comunidad de Huivo, hay comunidades también que han perdido mucho
ese valor de la música. Entonces también buscamos que con eso también pueda aportar un poco a estas comunidades que hoy han perdido el valor de la música, y que esto también pueda servir y pueda aportar para el fortalecimiento de esas comunidades. No sé, Pablo, ¿se me queda algo? No, está muy bien. No, yo quisiera simplemente hablar de dos aspectos. Uno, no hay compositores en las músicas tradicionales y sagradas, hay intérpretes. Así es. Es una música que está normada, que cumple una función, que no es el campo de la experimentación ni de la creación. Y por eso Rafael lo dice con una palabra contundente, y es que esto no es música folclórica, ¿no? Ujú. Y lo otro es su condición de conexión con el mundo sagrado, con el mundo de los dueños y de las padres y las madres espirituales, ¿cierto? Esta conexión invisible me parece fundamental. Cuando la música cumple un papel de tributo, de alimento, tiene una dimensión complejísima que a veces uno no es capaz ni siquiera de imaginárselo y de comprenderla, ¿no? La danza, por ejemplo, hay una figura, una metáfora que yo no diría tanto que es una metáfora, pero es una imagen poderosa. Es que cuando las mujeres bailan, están barriendo el sucio del mundo, ¿no? Están limpiando el mundo, ¿no? O cuando lo dicen las sagas, cuando bailamos, estamos repitiendo los movimientos del planeta para que el planeta siga girando. Eso es una imagen muy poderosa, ¿no? Y hermosa, ¿no? Y que muestra la potencia, digamos, de la música. No es algo, vuelvo y repito, folclórico, emocional, sino que tiene otras funciones que difícilmente nosotros, alejados de este mundo, somos capaces de comprender. Ok, muchísimas gracias por eso. Más adelante sí tenía como la relación de los cuerpos en la danza, pero creo que la acaban de recoger bastante bien. Quisiera pues hablar un poco en sí de la Ushui, en donde se reúnen las mujeres para ser guiadas y darles consejos sobre el agua. Aquí está primera frase que dice: cuando piensas mal, le haces daño al agua. El agua intrínsecamente es vida. Y esa imagen es bastante poderosa y guarda de nuevo como muchísima sabiduría en ella, pero quisiera ondear un poco más sobre esta parte de la purificación del pensamiento, que según vimos se realiza con el mamo, pero antes para las mujeres esto debió ser aconsejado por la Abu, por la saga de la Ushui, ¿no? Aparte, vemos que en la parte final de los créditos el agua pasa como llevándose las letras en los créditos. Yo, o sea, no sé si fue mi mala interpretación o qué, pero lo vi como que estuviese lavando los nombres. Eso me pareció un símbolo bastante bello, como que estaba relacionado desde un principio. Vemos el reflejo en el agua de la luna, como que todo el tiempo tenemos agua, y es bastante bello. Que nos pueden compartir quizá de este proceso del agua y la purificación del pensamiento, que me parece muy importante. Bueno, sí, esa última pregunta te la responde Pablo. Yo te voy a responder esa primera. Digamos que en la Ushui, claro, la Ushui, como vieron en el documental, la Ushui es el espacio donde se imparte el conocimiento, es donde se aconsejan a las futuras madres, las futuras esposas, ahí donde se preparan cuando es colectivamente, ¿no? Porque también hay otros espacios de aprendizaje, pero todo lo que tiene que ver con lo social es de ahí donde se imparten, digamos, que esos aprendizajes y esos conocimientos. Lo otro, claro, no se puede pensar mal. Nosotros como pueblo vivo concebimos el agua representa a la mujer. Cuando nos metemos en la historia, digamos que la mujer, el agua, era mujer. Y hoy aún así la concebimos como mujer, que es sagrado. Por eso nos aconsejan que no debemos, cuando nos vamos a bañar, que no debemos gritar allá, que no debemos hacer algarabía, que no debemos maltratar el agua. Cuando la mujer vaya no se puede, no se debe meter en, ¿cómo se llama eso? En las pozas, porque, o nadar allá, porque pues para uno está visto como
cuando hay dos personas del mismo sexo, algo así. Entonces, claro, a las mujeres les aconsejan que se deben bañar decentemente en las cascadas donde corre el agua, lo mismo cuando están en estado de embarazo. Eso, ¿no? Pero, y por eso dicen en la Ushui que no se debe pensar mal del agua o de la otra persona, porque cuando se piensa mal de la otra persona, estás pensando mal del agua y estás maltratando el agua. Entonces, digamos que lo dicen por eso, bueno, digo un poco más de eso, es por eso, ¿no? Porque así concebimos nosotros el agua. Claro. Y lo de los créditos en el agua, Pablo. No, claro, hay una conexión total entre el agua, la mujer y la luna, ¿no? Es decir, Sí, esas tres figuras, digamos, son únicas, están integradas. sí. Entonces, no es por azar que los planos, sin necesariamente que fueran explicados, tengan que ver con esos dos elementos, con el agua y con la luna, ¿no? Entonces hubo una apuesta, digamos, de realización, de conquistar imágenes de las corrientes de agua, de las lagunas, de los reflejos, del brillo de la luna, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, los créditos finales, no lo leo así, pero me parece bonito, me voy a apropiar de lo que ha dicho Valentina, ¿no? Eh, eh, sí, esa conexión que tú estableciste, pues es muy bonita, es tuya, pero creo que funciona perfectamente porque sí quisimos al final en la edición terminar con el agua, volver otra vez al agua, ¿no? Así como empezamos con el agua, con el reflejo de la luna y el brillo de la luna en el agua, también queríamos correr el agua, ¿no? Y toda la conversación que mantiene Teresa con María Luisa, ¿no, Rafa? Sí, La última conversación. Es una sí. conversación sobre el aprendizaje de las sagas, ¿no? Y ella dice muchas cosas a propósito del concepto del agua. Pues qué mejor que terminar con la corriente de agua fluyendo, fluyendo, y ese movimiento que se va alejando y así termina, ¿no? De acuerdo, sí. Pues bueno, también nos cuentan que cuando se inicia en la Ushui con las sagas, las niñas se deben sentar en un solo lugar con Shea, que pues trata de la mujer del pensamiento, ¿no es cierto? Y de nuevo como que no se debe pensar en nada negativo, ni ver ni actuar, por lo tanto se les oculta o se les mantiene en ese espacio sagrado. Después empieza un poco como un proceso de aprendizaje y preservación de tradiciones a través de los consejos. Me parece curioso y bastante acertado encontrar a Teresa como protagonista del documental. Pues el protagonista en sí es todo el pueblo, pero pues se le enfoca como cierta atención a ella. Y me gusta que ella con su humildad al principio dice, no, pues es que, ¿será que yo sí puedo aprender? ¿Será que sí estoy a tiempo? No estoy como muy grande. Y este asunto como que de la reunión, y ahí cuando no les dejaban entrar, como que no les permitían, la reunión y el tejido de la palabra a través de el canto, los consejos, el tejido en sí de las mochilas o diferentes, no sé, como diferentes textiles, siento que, no sé, la comunidad entre mujeres aquí en diferentes espacios vemos como demasiada, en algunos espacios sí hay como cierta sororidad entre las mujeres, pero hay otros lugares en el que es imposible construir comunidad. Me parece muy bonito poder encontrar como unos espacios en donde es posible no solo sentarse a hablar con la amiga de uno o con la madre de uno, sino que haya un apoyo a partir de la palabra, del consejo, de la sabiduría, de ciertas normas, ciertas tradiciones. Esto a mí me parece invaluable porque construye sororidad entre el género femenino, ¿no? Quisiera saber un poco más sobre el papel de la mujer saga en el pueblo Wiwa, no necesariamente como relacionado a la Ushui, sino ya como fuera de este campo. Me refiero como a su participación en otros espacios
fuera de ella, ¿no? ¿Qué nos puede contar de pronto Rafael sobre esto? Sí, digamos que la saga fuera del tema audiovisual, la saga cumple un papel importante al igual que los mamos. Ellas son guías espirituales también y apoyan mucho, digamos que en el tema, también se tienen en cuenta en el tema, digamos, político, organizativo, organizaciones, porque al igual que el mamo, ellas también consultan con su conocimiento sobre lo que tiene que ser, ¿cómo te digo?, la sociedad, ¿sí? Entonces, ellas también permanecen en trabajo espiritual constante, no solamente el mamo, es el apoyo de, digamos que del mamo. Si nosotros vemos acá, digamos que la luna y el sol, ellos tienen una relación y cumplen una función cada uno. El sol en el día, la luna en la noche. Entonces, pasa a ser un poco igual, ¿no? Igual, Saga es luna, lo mismo el sol. Entonces, la saga cumple como ese papel de apoyar, digamos, que a su gente. La saga dentro de su conocimiento, pues no está como que, bueno, y que esa persona es mala, entonces yo tampoco puedo atenderla o puedo hacerle los trabajos que se requieren, no. Para ella no importa si la persona es mala, si la persona es buena, todo es tratado por igual, nadie acá tiene, ella las mira con otros ojos, ¿no? O con otra actitud. Entonces, digamos que este es el papel de la saga dentro de la comunidad. Ella todo el tiempo está en trabajo y se tiene en cuenta de igual manera la comunidad tiene la saga, digamos, como con ese conocimiento, entonces nunca está apartado digamos que de la comunidad o de la sociedad viva, sino siempre está ahí presente en todo momento. Igual son buscadas, como igual que el Mamos, siempre pues no faltan las personas que llegan a visitarlo con frecuencia para X trabajo. Y así pues es como el papel de la saga en la comunidad Wiwa. Dale, muchas gracias, Y Rafael. bueno, también agregar que la saga también es partera, también es yerbatera, educa a los hijos, no solamente a las niñas. Sí, tienen una cantidad de responsabilidades tremendas, fuera de cantar, de proteger. Son guardianas también, ¿no? Son defensoras de las amenazas, ¿no? Sí, también Claro. el ejercicio de la música, de la danza, del tambor, por ejemplo, del kimono, son acciones de protección, ¿no? Frente a amenazas físicas o espirituales, ¿no? Entonces tienen un poder tremendo, ¿no? Y tienen una responsabilidad mayúscula, ¿cierto? Sí, así es. Pues justamente con estas responsabilidades y con estas tradiciones de la saga, hay una danza que, pues ya lo decía Rafael, o creo que Pablo, sobre el movimiento de la tierra, ¿no? Creo que le mencionan como la danza del águila, y creo que pues nos va avisando en el documental en sí, nos va avisando de antemano lo que puede suceder. A ver, y me explico un poquito. Siento que en este punto del documental, cuando aparece la danza, ya exploramos la luna y se va dando paso al trueno, como de manera como suavecita, ¿no? Y alguien que condensa esto es la pareja de Teresa cuando van a hacer pagamento en la playa. Ella guarda silencio mientras él nos dice algo muy doloroso y es que los hermanos menores hemos básicamente dañado y quemado y a raíz de eso es difícil volver a ser como pues se era antes, como éramos antes, dice él, ¿no? Y acá también dice, han dañado nuestro libro de conocimientos. Esto a mí, pues, que es la tierra, a mí me pareció muy, muy profundo y muy doloroso
pero quisiera saber cómo de manera narrativa en sí del guión, que también lo mencionan de una manera muy bella, que lo asemejan como con el tejido que se va tejiendo. eh, Quisiera saber cómo de manera narrativa es que llega esta división en el guión entre la luna y el trueno. ¿Tenían quizá planeada otra manera de terminarlo o cómo se fue tejiendo esta idea, pues teniendo en cuenta el paso de los 3 años que vimos en el documental? Pablo, No, lo increíble de esta película es que fue un tejido que no sabíamos si iba a conducir a hacerse una mochila o una hamaca o qué sé yo. Quiero decir Sí. con esto que no hubo un guión. Se Ujú. hicieron las películas en 3 partes, producto también de los fondos de becas del Ministerio y de la NTV. Cada parte tenía su guión, ¿no? Y no estuvieron pensados de antemano la relación que tú estableces Ok. entre la primera parte, que es Ujú. cuando culminan de hacer el pagamento Teresa y su esposo, y la parte del trueno. Incluso las dos películas estuvieron siempre circulando por aparte, Ok. pero con Rafael pensamos que tratándose de los mismos personajes y de la misma comunidad, pues esos dos eventos, el evento de Teresa con su parto, con su embarazo, y el evento del trueno, que fue tremendo, una tragedia tremenda, pues podían conectarse. Y se hizo así, ¿no? Entonces es una película como de Frankenstein, ¿no? Como armada de pedazos, ¿no? Ujú. Eh, bueno, el modelo de Frankenstein es horrible, pero no tiene nada que ver con Pero la sí. película. Pero sí, y es un documental, entonces pues la vida salió así y así salió la narración, ¿no? Incluso también ha sido ya mirada con lupa por los críticos, dice que tiene muchas inconsistencias narrativas, justamente porque hubo muchos vacíos de grabación, ¿no? El mismo evento del trueno, en el que habría que decir que Rafael se salvó de estar ahí esa noche y haber muerto con su equipo, porque llegó tarde, digamos, a la citación de la asamblea en el Unguma, pues la conmoción no lo dejó grabar, salvo unos pocos planos, ¿no? Y no era la Sí, intención tampoco grabar eso, ¿no? Eso no estaba sí. pensado como una película, sino fue un acontecimiento trágico tremendo, ¿no? Entonces, esos vacíos, pues son producto de que la vida es mucho más el documental no cabe en la vida, ¿cierto? La vida es Claro. mucho más extensa que eso. Y la Sí. voluntad de grabar también es pequeña frente a los acontecimientos, ¿no? Pero finalmente Teresa fue la que resolvió narrativamente esos dos, estableció el puente entre esos dos episodios, ¿no? Sí. Eso puedo decir, no sé, Rafa. sí, sí, era eso, digamos que cuando arrancamos, cuando nosotros arrancamos con Ushui era una preocupación de mostrar ese espacio porque se venía vulnerando por grupos de personas, grupos armados que llegaban a las comunidades de pronto y violaban como esas normas de nosotros. Entonces quisimos, cuando proponemos hacer ese primer trabajo de Ushui, proponemos es como mostrar, cómo mostramos a la sociedad de que tenemos un espacio donde se comparten esos conocimientos, que eso es importante, que es sagrado, que ahí no se entra nombre y viceversa, en el espacio de los hombres tampoco entran las mujeres. Entonces era cómo se daban a conocer eso. Por eso hablamos y en ese momento pues teníamos dificultad del guión porque era muy difícil para nosotros como realizadores que empezábamos este trayecto de entender el guión. Entonces, claro, hubieron como primero en poner como en discusión el guión, cómo hacíamos el guión, pero es que el guión no es así, pero es que si hablamos mucho, en fin, y todo lo relacionábamos que también era como un tejido, porque pues eran como las puntadas del tejido, que cómo se iba componiendo cuando se hacían los dibujos y viceversa, hasta que, bueno, logramos hacer el guión. Igual el guión en la sierra tampoco es que se cumpla,
eso es más como para tener una referencia, porque trabajar con un guión en la comunidad es muy difícil, totalmente no se da. Y como contaba Pablo, pues desde ahí ya nunca pensamos que el final de la película fuera así. Nunca, pues duramos en eso, duramos Pablo creo que entre 4 o 5 años, pero ya fue intencionalmente porque nosotros tampoco nunca pensamos que porque Teresa no es la protagonista de todos los documentales. No, pues pasó, quizá no eran coincidencia tampoco. Algo, algo se buscaba con eso también, pero resulta cuando vemos eh, lo que pasa en el 2014 del trueno, eso es muy impactante en la Sierra Nevada, pues por primera vez se da un hecho así, donde mueren tantas personas, donde quedan casi 30 personas heridas, entonces eso fue muy duro para nosotros. Y ni yo como camarógrafo, pues siendo que pues del pueblo, pues a mí me mataba la tristeza de ver tantas personas y tanto dolor, de llegar yo también y estar encima con una cámara encima del dolor de las demás personas, entonces preferí, grabé ciertos clipsitos y guardé la cámara. Estaba muy triste, no sabía si porque seguía con vida o porque, sí, porque pude haber caído ahí en ese momento. Simplemente, pues Dios no quería que yo estuviera en ese momento y yo no hice caso y no subí el día que nos habían convocado. Entonces, pues una parte era como seguir con vida y que otros hermanos pues ya no estaban. Entonces, digamos que esto es como la historia del documental. No hay un guión que diga, pues este es el guión de Ushui, sino así comienza la historia y así termina. Claro, yo justamente no sé si podamos tocar quizá pues el tema de la catástrofe, una preguntita que me surgió. Yo, pues bueno, hay algo que no pude procesar, quizá por no estar familiarizada con el luto de la comunidad Wiwa, pero es demasiado complejo el no llorar, ¿no? O sea, el mamú les dice que las lágrimas se convierten en ríos que obstaculizan el paso de los espíritus. Me pareció bastante doloroso cuando lo vi, pensé en estos llantos, no sé si reprimidos, pero sí como otra manera de hacer el duelo. Y como esto no se profundiza tanto, que me parece acertado por el respeto a la comunidad y al dolor de las personas, quisiera, no sé si se podría contar un poquito cómo en la tradición Wiwa se procesa este duelo y que nos ahondaran de pronto con este asunto de las lágrimas y los ríos que obstaculizan a los espíritus. Sí, de acuerdo a la cosmogonía nuestra, pues llorar es malo. Uno no puede llorar porque lo que dice el mamo, ¿no? Cuando uno llora, el paso del difunto, del muerto, pues se convierte en catástrofe, porque entonces ya se ve que también hay lluvia, que también hay crecientes, entonces que no puede tener, digamos, nosotros tenemos un lugar, cuando morimos nos vamos a ese lugar. Entonces, digamos que para ese trayecto, pues habría muchos obstáculos cuando los familiares acá lloran y bueno, entonces siempre se llora normalmente. Hoy, ya mañana nadie está llorando, todo el mundo se guarda como el dolor en su corazón, en su espíritu, en su alma, pero no es ese llanto, digamos que vamos a morir no, llorando, no. Entonces, sí, claro, cuando no se conoce es bastante duro porque dicen, pero ¿cómo estas personas van a tener, se les va a morir un familiar y no van a llorar? ¿No? Entonces, digamos que cada uno sabemos, conocemos esto y por ende, pues nosotros seguimos como esa cultura y bueno, ya sabemos que es doloroso, pero que tampoco no ganamos nada con ponernos a llorar porque no se va a revivir. Pues si no lloramos cuando estaba en vida, no celebramos lo que haya logrado esa persona, si se convirtió en un mamo, si se convirtió, o sea, si nosotros esos triunfos no los celebramos, pues para qué vamos a llorar ahora que no está vivo, ya con eso no se gana nada, sino que antes hay que pensar positivamente para que ese difunto llegue bien
al lugar donde van los muertos. Claro, gracias, Rafael. No sé si, Pablo, quisieras comentar algo aparte. No, pues no, sobre ese Ok. aspecto no. Dale. Pues bueno, ya como para ir dando cierre un poquito, quería hablar por último de la imagen de la Abu Saga, llorando mientras, pues no es un llanto. Me parece muy curiosa esa imagen, como que nos dice que ya no le canta el trueno por la muerte de su hijo. Ahí se me encogió muy duro el corazón. De hecho, también lloré y sufrí la primera vez que lo vi ahí, porque pues es bastante doloroso. Y ella siendo la palabra de la mujer saga, como mujer de pensamiento, creo que me dio muchísimo más duro. No sé si quisieran hablar un poquito de ella, de este personaje, no en sí de lo que representa, sino como la intimidad de la relación que pudieron tener con ella, porque pues también es bastante destacable dentro de la participación del documental. Y digamos que sí, eso es bastante duro, no solamente a ti. Yo que estaba al frente, de hecho, ahora también veo, veo esa partecita de Ushui y como que me llega algo eh, a mi alma, porque es algo doloroso, es triste. Yo sé que se siente, yo también, yo viví una tragedia y el cual me relaciona un poco y claro, me hace acordar y sé lo duro que es eso y ella como hijo único que tenía, pues claro, yo siento también en ese momento que estamos grabando, cuando la tenemos ahí entrevistando, se siente, ¿no? Yo creo que eso nos pasó a todos, nos pasó creo que a todo el equipo que estamos ahí, a Pablo y el resto que estamos, es muy duro y cómo se siente también como ese dolor, a pesar que ya había pasado... ¿Qué había 3 años. pasado? Sí, eso nos dio duro y es conmovedor. Y claro, ella lo decía cuando lo decía con, digamos, con esa fuerza que decía que ella estaba muy dolido porque ella como músico que le canta a la naturaleza, al trueno, y que pues es una persona como Saga que se encarga de darle los alimentos que requiere cada cosa, cada elemento, y uno de eso era el trueno, ¿no? Ella siempre pues lo ofrendaba, le daba. Entonces cuando le arrebata el hijo, ella dice como, pero ¿por qué así? Si para eso yo también le doy, ellos exigen, yo estaba ahí y por eso pues preferí no hacerlo porque no tiene sentido la vida vivir sin mi hijo. Ahora, si me quiere llevar, que me lleve, algo así. Entonces, claro, es muy duro y claro, tiene toda la razón de sentirse como ella se sentía en ese momento o se sigue sintiendo. Claro. Pero, bueno, digamos esto, ¿no? Pablo me puede ayudar un poco ahí. No, yo quisiera resaltar que esa secuencia de ella no se hubiera conquistado si no es porque sean los propios realizadores indígenas los que están al frente de la película. Es Claro, decir, ahí hay una intimidad compartida que difícilmente lo podría lograr un realizador externo, ¿no es cierto? exacto. Esa es una escena auténtica, digamos, completamente no pensada, que esa carga, digamos, emocional emergiera allí y salió y pues le dio también una fuerza tremenda a la escena, ¿no? Y mostró, digamos, en su dimensión no solamente emocional, sino también, eh, mm, ¿cómo llamarlo?, mitológica. Ella allí está diciendo qué son los truenos negativos Ujú. culturalmente, ¿no? Y qué hacen, ¿no? Y establece un símil entre el ruido de los truenos y el ruido de la comida, de las ollas, y habla de los truenos como caníbales, ¿no? Que comen gente, ¿no? Y Sí. esos son apenas umbrales, digamos, solamente los Wivas entenderán profundamente ese significado. Nosotros apenas estamos asomándonos allí, ¿no? Claro. Pero si no hubiera sido porque estaba Rafael y Saúl detrás de la cámara, indagando, preguntando, esas palabras no hubieran fluido de esa manera, ¿no? Entiendo. Sí, justamente, pues ya para finalizar quería como dar mi apreciación personal. Quiero rescatar esta simbología visual primero
que se presenta en las propias tradiciones. Es muy poético ver el reflejo, como ya lo decíamos, de la luna, la relación intrínseca también de los hombres de la comunidad con el toporo, esta imagen de la vara que pues también es, pues habla directamente del género, también ver la playa, el movimiento del agua, la parte de la contaminación visual desde los televisores y auditiva a partir de la música que se escucha cuando ellos bajan, ese paisaje sonoro que es bastante importante de los truenos en pleno mediodía, pues está representando constantemente algo. Eso me parece muy, muy loable, muy bien logrado. Y pues nada, lo que voy es que los felicito en serio porque todo el universo no nos narra simplemente una historia. Yo siento que nos adentra a profundidad a conocerles, reflexionar, empatizar si se quiere, con quienes son parte y sobre todo deja mucho en qué pensar y cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestras propias vidas. La reflexión inmediata que tuve el año pasado fue con el consumo y el trato a la naturaleza, pero a medida que uno se va repensando la película, se desentrañan muchísimas más cosas como el cuerpo de la mujer, mi relación con mi propia identidad como mujer, y pues toca como sensibilidades muy profundas para cada persona. Entonces, pienso que el plus y como tú lo mencionabas, Pablo, el plus enorme es que pues no son enseñanzas moralistas, es aprendizaje humano y es bastante difícil encontrar esa sensibilidad, pero siento que lo podemos aprender porque justamente están personas de la misma comunidad realizándolo, ¿sí? Son ellos mismos, no tienen a una persona externa que está irrumpiendo en la realidad y en la cotidianidad de las tradiciones, sino que este acto de valentía de coger las cámaras y decir, nosotros también tenemos que hacer parte de este registro y de contar nuestras propias historias, es maravilloso. Esa sensibilidad a la hora de realizar una película creo que pues no sé, no tiene ningún tipo de tinte porque es realizado por ustedes mismos. Y nada, pues quisiera empezar a pasar a leer las preguntas de las personas. Aquí primero María nos estaba preguntando que de todas maneras se siente la necesidad de la escritura para abarcar la memoria. No sé si Rafa quisieras o Pablo, sí, ¿cómo se siente la necesidad de la escritura para abarcar la memoria? Pablo. Una pregunta como para, como para una hora, pero pues sí, la tecnología de la escritura ha estado siempre presente en estas sociedades modernas, eh, relacionándose con la persistencia, digamos, del recuerdo, y no solamente del recuerdo personal, sino de la memoria colectiva, ¿no? Pero estas culturas que, que tienen una tensión con el mundo escriturario, es decir, su oralidad, nos indica que la memoria va por otros cauces, ¿no? Mm, esa es una pregunta muy compleja. Yo he visto colectivos indígenas, me refiero en particular a un colectivo del Pirá Paraná, del grupo Barazano, que están entusiasmados con aprender de las tecnologías del video, de la tecnología de la escritura también, para poder dar cuenta de la complejidad de su mundo cultural, ¿no? Y los mayores, pues no se burlan, pero lo ven con una cierta indiferencia, ¿no? Por ahí no pasa el mundo, ¿no? O por lo menos el mundo de ellos y la transmisión de sus saberes no pasa por esas tecnologías, ¿no? Y por más ejercicios que se hagan, digamos, escritos, pues esa memoria también va a ser una memoria eh, marchita, diría yo, ¿no? Es como la diferencia entre una hoja marchita puesta en un libro, ¿cierto? Que nos señala la página o nos recuerda algo, y esa flor viva en un jardín, ¿no? Yo creo que ese símil cabe perfectamente en esto que estoy diciendo de la escritura y la vida, ¿no? Y la oralidad y la palabra, ¿no? Pero bueno, ahí habría muchas cosas que reflexionar. De acuerdo. Me perdonan
No, perfecto. Aquí María, me apareció mi gata. María Romero nos dice, quiero expresar mi agradecimiento por este hermoso proyecto audiovisual que nos comparte la sabiduría de esta comunidad. Así como dice Pablo, fue un proyecto Frankenstein entre comillas. A pesar de eso, me parece que es acertada la estructura narrativa. Sin embargo, me gustaría conocer los motivos y la dirección a la hora del montaje. ¿Fue pensado en contar los ámbitos importantes de la vida del ser humano, entre paréntesis, la vida, la muerte, las relaciones, etcétera, o simplemente fue un montaje lineal? Pues fue un montaje lineal, porque en efecto empieza y continúa a lo largo del tiempo, ¿no? Solo que hay unos grandes vacíos en esos tiempos, ¿no? En esos 3 o 4 años. Ambos, como digo, son producto de un esfuerzo de conquistar a los jurados de las convocatorias públicas y siempre fueron proyectos independientes, ¿no, Rafa? El Secuita no tenía nada que ver con Ushui, son 2 películas independientes. Sí. Y Secuita también es un ejercicio de retrospección, porque Secuita, el mal trueno, se hace 2 años después de la tragedia, aprovechando también la voluntad de muchos de los deudos de volver otra vez a Quemacuma. Entonces a Rafael se le ocurre que esa era una buena oportunidad de revisitar ese pueblo y recontar por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Pero fue una casualidad, ¿no? Y obviamente ahí están los grandes temas fundamentales, ¿no? La vida y la muerte, ¿no? Los grandes temas, ¿no? El del nacimiento de los hijos de Teresa y la muerte de su esposo y de otros comuneros, ¿no? Sí, a pesar Sí, de no, que ustedes... Ah, no, continúa, Rafa, por favor. un poquito ahí lo que dice Pablo es cierto, ¿no? Digamos que en Ushui, digo, en Shekwita, aprovechamos eso porque dentro de las comunidades Wiwa, digamos que en este caso, lo que sucedió en la comunidad, entonces la comunidad es dejada, ¿no? Porque ya digamos que ese lugar no nos pertenece y le pertenece a las personas que fallecieron y a los mismos truenos negativos. Entonces ya no es permitido vivir allí. Por eso cuando ocurre la tragedia, pues todo el mundo se va. Las personas que fallecen también en su momento no son sepultadas, sino dejadas en sus cajas dentro de una casa. Y ya regresamos, digamos así, ya bastantes personas regresamos cuando venimos a hacer el documental, que aprovechamos y cómo llegamos a ese lugar y cómo estaba. Claro, al llegar pues ya todo estaba montado, todas las casas estaban dentro del... hasta ese momento no habían limpiado nada, lo habían dejado así tal cual como ocurrió. Ya después de eso fue que ya la gente empezó otra vez a volver a limpiarlo por lo menos y dejar eso como un campo sagrado para trabajos o sí, algo así. Entonces era como agregar ese puntico. Gracias. No, lo que iba a decir antes era que a pesar de que ustedes dicen que no está pensado de esa manera, para mí la estructura narrativa funciona perfectamente. Yo pues no soy crítica de cine, pero sé que al menos desde mi experiencia personal, sentí que esos vacíos eran en calidad de respeto hacia la memoria y hacia el duelo y no me pareció necesario hurgar más sobre este punto del documental, así que la unión a mí de hecho me pareció muy bien lograda, como muy suave lo que les digo, como que empezamos a ver primero lo del movimiento de la tierra, luego la conversación de Teresa y su pareja y estas imágenes tan bellas de las gaviotas, de el agua dulce versus el agua salada, todas estas partes me parecieron como que se hilaron perfectamente para dar continuidad a otra parte no sé, de la destrucción, del trueno negativo. Entonces, esto pues fue bastante bien logrado. Ya aquí de últimas, y pues les recuerdo que vamos dando cierres, si alguien tiene una última preguntita,
María Romero nos dice, ella es sonidista y diseñadora sonora, y dice: estoy de acuerdo con Valentina, los paisajes sonoros del proyecto me parecen que están muy bien construidos y son pensados para aportar a la narrativa. Felicitaciones por la calidad del audiovisual. Ahí sí podríamos hablar un momentico sobre el sonido, que es bastante importante teniendo en cuenta la relación del canto y la música, y ya podemos ir cerrando con esto. Gracias, Valentina. Te vamos a convertir en nuestra crítica preferida y en la promotora, porque es una opinión muy, muy chévere, muy agradable de todo esto. No, el paisaje sonoro, pues es paisaje directo, ¿no? Es sonido directo. Aquí no hay ningún efecto, salvo uno. No hay ningún efecto musical, no hay musicalización en el sentido de que hay una composición posterior en la postproducción, ¿no? Todo es producto de registros directos, pero también de utilizar los paisajes sonoros registrados fuera de la escena en algunos momentos del montaje, ¿no? Y ahí creo que vale la pena mencionar a dos personas, Rafa, no sé si tú qué opinas, y es a Saúl como sonidista y a Natalia Gualí, que también cumple un papel muy importante en la conquista de esos sonidos, del agua, de los truenos, de la lluvia, de los grillos, del canto de los pájaros, ¿no? Que siempre están allí utilizados como un recurso para el montaje, ¿no? Pero no hay un diseño sonoro que vaya más allá de, salvo un efecto, que de golpe incluso puede molestar a algunos, que es cuando se anticipa el trueno en la llegada, digamos, a Kemakuma, que se penetra en un cuarto oscuro, que hay un efecto electrónico, ¿no? No sé si se dieron cuenta. Pero recalcar que es el sonido del paisaje local lo que está ahí primando, ¿no? Qué belleza. No sé si, Rafa, quisieras agregar algo más a la parte del sonido. No, es como lo que contaba Pablo, pues digamos que en este trabajo, pues lo que hicimos fue como utilizar todo lo relacionado con el territorio y con la misma vida humana del pueblo Wiwa. Pues nunca pensamos en hacer, digamos que algo sobre musicalización o sonoro, que pudiéramos crear efectos. Bueno, no sé, siempre pensamos como, en este primer trabajo siempre fue como todo lo natural, todo de la comunidad, no crear más efectos no, sino como todo fue pasando y así mismo pues todos fuimos utilizando todos esos recursos que sirvieran del momento que se grabó o de lo que estamos viviendo y era mostrar eso, ¿no? Yo creo que, y asimismo, pues utilizamos el sonido, por eso ya vieron la película, pues no hay otra especie de música, de nada, de efectos, sino lo natural. De acuerdo. Sí, justo eso le da como mayor importancia a lo que mencionaba Pablo en su momento de la no representación, sino de la realidad, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Eso es bastante orgánico en el documental y pues bueno, de nuevo muchísimas felicitaciones, muchachos. Muchas gracias por haber pues dado como sus opiniones, sus comentarios. Me parece muy bonito poder aprender no solo de otros momentos, otras historias, sino de otras maneras de hacer cine, que pues me parece bastante novedoso y muy valiente, insisto. Entonces, gracias por aceptar la invitación, a las personas que se conectaron, gracias por sus intervenciones. Y nada, no sé si quisieran contarnos antes cómo, en qué andan, cómo podemos enterarnos más del colectivo, cómo podemos acceder a los nuevos documentales, a las nuevas historias en un futuro. Bueno, echa Bueno, la Pablo, primicia, Rafa. Echa la primicia. ¿yo, Pablo?
Y claro, pues cómo no. Bueno, pues aquí creo que adelantarles un poco. En este momento acabamos de ganar la convocatoria del MINTIP. Nos presentamos con un proyecto de ficción documental, ¿cierto, Pablo? Vamos a contar una historia de un personaje mítico dentro del pueblo Huivo o de los pueblos de la Sierra Nevada. En este caso de Matuna, una gran historia en el cual llevábamos alrededor de 4 o 5 años casi planeando cómo lo hacíamos, porque esto para nosotros es un reto más, dar ese paso como del documental a la ficción, que no ha sido nada fácil. El tema del guión es todo, digamos que es todo nuevo para nosotros, pero después de tanto tiempo tirarle mente, entendimos un poco y hoy, bueno, estamos acreditados como ganador y para el próximo compartir que tendremos de trabajo audiovisual será el de Matuna, el Guerrero de las Sombras, así se llama. No sé si Pablo agrega. Los felicito. No, estará Ok. listo en diciembre, eso es lo único que sabemos, tenemos que cumplir Ah, claro, ese cronograma. la fecha, claro. Bueno, no, muchas felicitaciones por la beca, pues por el estímulo. Sé que pues nos vamos a estar encontrando en futuras ocasiones y pues dando a conocer cada vez más las historias del pueblo Wiwa. De nuevo, muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Les recuerdo que la próxima semana vamos a presentar la película de la directora Maya Darring. Es un poco una directora un poco más experimental, rozando con el video ensayo. La película se llama La Fiebre, es una película brasileña que pues habla de una comunidad allá en Brasil que pues hace como la transición a la parte de la ciudad. Entonces, pues nada, los y las esperamos con los brazos abiertos. Aquí si quieren opinar, si quieren recomendarnos cositas, muy bienvenidos. Y Rafael, Pablo, de nuevo, muchas gracias y nada, pues esperamos seguir en contacto y les deseo la mejor energía para los nuevos proyectos y las nuevas películas y el nuevo cine que venga de aquí en adelante. Bueno, Claro que Muchas sí, gracias. no, muchísimas gracias. dale. Entonces, saludos a todos y chao. Bueno, muchísimas gracias a todos, que pasen una feliz noche y les recuerdo si pueden hacer sus donaciones en la descripción que les enviamos en el correo al colectivo de realización. Allí aparece la cédula, el número de cuenta y todo esto, los aportes o las donaciones. Pues nada, nos vemos dentro de 8 días y de nuevo muchísimas gracias, que pasen feliz noche. Chao. Chao.